Sea el shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Les saludamos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, nuevamente del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativo, profético y de restauración. Nuevamente entonces para seguir instruyendo con la palabra del Señor, para que la palabra del Señor nos esté iluminando a cada momento y esté reprendiendo obviamente toda tiniebla, toda oscuridad que hay en este mundo, que pudiera haber también en nuestras vidas por la mala enseñanza que hemos recibido, por la transgresión a la palabra del Señor. Pero qué bueno que todo eso puede ser corregido con la luz maravillosa de la palabra del Señor. Nos tomamos siempre unos breves segundos para poder saludarnos, hermana Emilia Rolón, que el Señor le bendiga muy ricamente a usted y a toda su familia. Y entonces hoy nos estamos congregando en el precioso nombre de Yeshua para escudriñar la palabra del Señor, como dijo nuestro maestro Yeshua, que escudriñemos las Sagradas Escrituras porque ellas están hablando de la persona del Señor, y la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en Yeshua, que tenemos que seguir aprendiendo de Él, que tenemos que seguir obviamente sus pisadas. Entonces, mi hermano, ustedes pueden ver el tema de hoy, es una continuidad, nada más que lo hemos titulado de otra manera. Veníamos hablando hace algunos días atrás de la plomada del Señor, seguiremos hablando obviamente de todo esto. Saludos a nuestra hermana Blanqui, nuestra hermana María Fernández, que el Señor bendiga su vida, sus familias. Hoy hemos titulado entonces construir de acuerdo al diseño de Yeshua. Seguramente esto lo vamos a tener que continuar porque hay mucha profundidad y el Espíritu del Señor nos está direccionando a que podemos hablar de estos temas, ya que el Señor nos está construyendo, o pudiéramos decir que nos está reconstruyendo. Venimos todos obviamente de una vida donde el pecado, la carne, el enemigo ha estado estorbando, perturbando. Sabemos que el enemigo y el pecado vienen para querer destruir la obra del Señor en nuestras vidas, mas Yeshua viene entonces para volver a restaurarnos, a reconstruirnos, a colocar nuevamente, como veníamos viendo, el fundamento, el cimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor. Pedimos que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en esta tarde-noche. En el nombre de Yeshua nos humillamos delante de tu presencia porque contra ti hemos pecado, Señor, y hemos hecho lo malo muchas veces delante de tus ojos. Hemos transgredido tu palabra, Señor, como tú nos estabas enseñando, Señor. Hemos colocado materiales que no eran tuyos, Señor, que no eran de tu agrado, Señor, materiales de la carne, Señor, materiales del enemigo. Hemos estado colocando la soberbia, hemos estado colocando el ego, Señor, hemos estado colocando nuestros planes, Señor, nuestros pensamientos. Te pedimos perdón en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, tú nos estés rociando con tu sangre preciosa, Señor, nos estés limpiando de esa maldad y nos estés enseñando, Señor, en Yeshua, a colocar la piedra angular, a colocar la doctrina de los profetas, de los apóstoles, Señor, y tú nos estés dando la gracia con el poder del Espíritu Santo de poder vivir, Señor, en los términos, Señor, en el diseño que tú nos estás ordenando a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Yeshua, Padre, que, Señor, podamos dejar toda resistencia humana a tu bendito diseño que tú nos estás revelando a través de tu palabra. Señor, renunciamos al diseño de Satanás, renunciamos a los planos de Satanás. A los planes de Satanás renunciamos ahora. En el nombre poderoso de Yeshua, tomamos las armas de la luz de nuestra milicia que son poderosas en ti, Señor. Tomamos las armas de nuestra milicia y derribamos todo argumento que se levanta en contra de este diseño maravilloso, precioso, que tú quieres establecer en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en las naciones del mundo, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Danos sabiduría para construir, Señor. Así como dijo Pablo, que él era un perito
arquitecto, por tu gracia, por tus méritos, Señor. Así como si hay tiempo y veremos cómo en el tiempo de Moisés, Bezalel, Aholiab recibieron la unción del Espíritu Santo para comenzar a realizar todo el diseño del mobiliario del tabernáculo con tu sabiduría, con la unción y el poder del Espíritu Santo, Padre. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendice este tiempo de enseñanza, Señor. Como está escrito en tu palabra, gotearás, Señor, tu enseñanza como el rocío, Señor. Riega nuestra tierra para que podamos germinar, Señor. En el nombre de Yeshua, así como necesitamos, Señor, la semilla, Señor, también necesitamos de la lluvia poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, que esté regando, Señor, nuestra tierra, Señor, que la esté ablandando, Señor, para que la semilla que tiene todo ese potencial de la revelación tuya pueda, Señor, germinar y producir en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te damos gracias y decimos todos juntos, amén y amén. Que el Eterno continúe entonces bendiciendo a nuestra hermana Miriam Rosa, muchas bendiciones, nuestra hermana Cristina Rolón también, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nos abocamos entonces ya de lleno a la palabra del Señor. Lo último que estuvimos viendo fue en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19 al 22. No lo busques, simplemente allí estábamos viendo que entonces somos edificados hasta que suene la final trompeta, en la piedra angular que es Yeshua, pero también en la enseñanza de los profetas. Ahí tenemos los profetas mayores, los profetas menores, los cuales deberíamos leer, obviamente, y la enseñanza de los apóstoles que tenemos en el llamado libro del Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Y veníamos diciendo que el Espíritu del Señor no va a morar en cualquier tipo de construcción. Por eso no todas las personas realmente tienen al Espíritu del Señor. A veces caemos, y yo sé que esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero es parte de la verdad, para que nosotros podamos despertarnos. A veces creemos nosotros que tenemos el Espíritu del Señor. Muchas personas, tal vez congregaciones, piensan que tienen el Espíritu del Señor, mas es imposible si realmente no estamos siguiendo los principios del Señor. Si no estamos siguiendo la doctrina de los profetas y de los apóstoles, el Espíritu Santo no va a querer morar, obviamente, en esa persona. El Espíritu Santo quiere estar en una morada donde haya santidad, donde haya respeto a la palabra del Señor, donde se esté echando este cimiento. Nos vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Puede ir buscando en la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Acá está hablando de la fe, ¿verdad? Saludos a nuestro hermano Juan Carlos Bordón también. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, la tierra de Canaán, que hoy es la tierra de Israel, ¿verdad? Él salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Por eso se nos dice a nosotros que también tenemos que salir de Babilonia. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Y lo explica en el versículo 10, es la misma promesa que tenemos obviamente todos. Estamos esperando la venida del Señor, y no solamente la venida del Señor, el reino del Señor. Estamos esperando después inclusive del milenio, como ya lo hemos explicado, llegar verdaderamente a la santa ciudad de Jerusalén, a cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Qué lindo lo que dice acá la Escritura, esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Si bien Abraham llegó a la tierra prometida como el pueblo de Israel a través de Josué, obviamente se estableció allí el rey David, el rey Salomón, etcétera, etcétera. Eso era parte de la promesa divina acá en la tierra. El Señor obviamente tiene una herencia para nosotros, que ya la estamos teniendo, ¿verdad? Con su presencia, con su palabra, con el ministerio, con las cosas que Él nos mandó a poder hacer en este tiempo, pero obviamente esperamos por sobre todas las cosas
la ciudad de cimientos sólidos. Eso está obviamente en Apocalipsis capítulo 21, etcétera, etcétera, de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. Entonces, hermano, no solamente que el Eterno es el constructor de esa santa ciudad de Jerusalén, en la cual vamos a estar en algún momento. Obviamente Él es el constructor de este universo, Él es el que puso el sol, la luna, las estrellas, Él es el que hizo esta creación que lastimosamente el ser humano ha distorsionado a partir de Lucifer y su caída, a partir de los ángeles que cayeron, a partir de Adán y Eva que también desobedecieron la palabra del Señor y de allí en adelante, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estoy compartiendo este texto, verdad? Para que podamos entender la naturaleza del Señor. Realmente Él es un gran arquitecto. Vemos un universo maravilloso que a duras penas conoce el ser humano. Vemos la creación del Eterno, cómo creó a los animales, cómo nos creó a nosotros mismos. Realmente es maravilloso el funcionamiento celular, orgánico, almático, emocional, espiritual que hay en la vida del ser humano creado a la imagen y semejanza del Señor. Y queremos retornar porque obviamente sabemos que nuestra estructura, ahora hablemos de nosotros, nuestra estructura ha sido obviamente violada, ha sido perjudicada, nosotros mismos la hemos estropeado con nuestras malas decisiones, ¿no? Una de las cosas que veníamos justamente diciendo es que nosotros somos lo que hemos decidido ser, porque tenemos libre albedrío. Nosotros somos conforme a los materiales que hemos decidido colocar en nuestra vida. El mismo criterio usábamos cuando hablamos también para leyes alimenticias. Nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, este es un tema que en algún momento vamos a ahondar. Obviamente nos quejamos a veces de las enfermedades, etcétera, etcétera, pero somos el resultado también de violar las leyes alimenticias, las leyes dietéticas, las leyes morales, etcétera, etcétera. Qué bueno entender que todo lo que el Señor ha creado lo hizo perfecto, lo hizo maravilloso, como la Escritura habla, por ejemplo, en Ezequiel 28, o en Isaías capítulo 14, cuando habla de Lucifer, lo hizo perfecto, acabado en hermosura, en sabiduría. Nada más que el enemigo decidió pecar prácticamente desde el principio con su soberbia, quiso usurpar el trono del Señor. También de la misma manera lo hizo perfecto Adán y Eva, la creación era perfecta, todo lo que Dios hace, su diseño es perfecto, completo, lleno de sabiduría, etcétera, etcétera. Hebreos 11:10 dice entonces que Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Y mientras esperamos eso, de igual manera quiero usar este texto para nuevamente afirmar que nuestro cimiento tiene que ser un cimiento sólido en términos espirituales, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Acá tenemos mucha riqueza espiritual en este texto bíblico, mis queridos hermanos. Al igual que Lucifer, al igual que Adán y Eva, al igual que toda la humanidad, y nosotros mismos hemos caído en reiteradas oportunidades en este pecado del cual queremos ser libres de una vez por todas. ¿A qué me estoy refiriendo, mi hermano? Que nos hemos endiosado, que hemos querido tomar el control de nuestras vidas, que hemos querido construir nuestro hogar, matrimonio, familia, nación, ministerio, etcétera, etcétera, como nosotros hemos querido. Y el Señor, como dice el refrán, nos deja correr, pero obviamente que vamos a caer, vamos a tropezar y nos vamos a golpear duramente, y esperando el Eterno que de esos golpes nosotros nos podamos levantar y podamos aprender y no volvamos a edificar sin la guía del Espíritu del Señor, sin la sabiduría del Señor. Por eso este mundo cada vez se está marchitando más, porque no está queriendo escuchar los designios del Señor, y esto va también para el pueblo del Señor. Por eso el pueblo de Israel tropezó tantas veces y sufrió tantas veces, y hasta el día de hoy está con algunas situaciones, y el mundo entero. ¿Por qué? Porque no lo queremos al Señor de arquitecto. No queremos el plano del Señor, no queremos el diseño del Señor.
El diseño del Señor es muy amplio, amén. Hay que amar, hay que perdonar, hay que seguir el camino de la santidad, hay que seguir el camino de la justicia, hay que guardar mandamientos, diferentes mandamientos morales, emocionales, económicos, de la tierra, del gobierno. Todo está en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos salimos del diseño del Señor, nuestro cimiento ya no es un cimiento sólido, y cuando el enemigo ataque, y de hecho que sabemos que él va a atacar, no tendremos la fortaleza suficiente para poder resistirle. Entonces, qué lindo texto encontramos acá. Qué bueno que dejemos al Señor construir nuestra vida, nuestro hogar y todas las cosas. Nos vamos de ahí a 1 Timoteo 6:17. No quiero ir muy rápido, quiero como a una fruta sacarle verdaderamente el jugo a cada capítulo, a cada palabra, porque vale la pena. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Gloria al Señor. Esto es algo que quedó un poquito de lo que veníamos hablando de la plomada, del fundamento, pero tiene que ver obviamente con el hecho de construir conforme al diseño del Señor. Saludos a nuestro hermano Julio Castro, a Lilian de Palacios, a Robert, Alberto Cabrera, que el Señor les bendiga. Amén. Primera Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, de este mundo. Manda que no sean altivos, ¿verdad? Obviamente que esta es una palabra específica para gente que está con un cierto poder adquisitivo. Ya lo hemos dicho muchas veces, no estamos en contra de la prosperidad, porque el Señor da muchas veces la prosperidad, solamente que la prosperidad no nos maree, y solamente entender que la prosperidad la tenemos que usar también bajo la guía del Espíritu del Señor para construir obviamente el reino del Señor aquí en la tierra hasta que Él venga a buscarnos. Dice entonces que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Esto va para ricos y no ricos, clase media, clase media alta, media baja, gente más humilde. Nuestra esperanza está en el Dios que hizo el cielo y la tierra y que creó todas las cosas, y Él nos puede dar todas las cosas, así como lo hizo con la viuda, con varias viudas, que obviamente tenían escasísimos recursos, pero el Señor sabía favorecer muchas veces, generalmente, a las viudas, como está escrito en la palabra del Señor. Entonces, sea viuda o no viuda, nuestra esperanza está en el Señor, pero es un mandato o es una exhortación que mayormente el Señor le da a gente que comienza a tener muchos bienes en la tierra y que se olvida de poner la esperanza en el Todopoderoso, y ponemos la esperanza en las cosas que tenemos, y eso es un grave error. Amén. Dice, las cuales son inciertas. Primera Timoteo 6:17, y de hecho de la noche a la mañana muchas cosas cambian. Yo se lo puedo hablar por experiencia. Provengo de una familia donde mi padre estaba muy bien posicionado acá en la tierra. Él ya no está, ha partido hace muchos años de este mundo físico material, y lo perdió todo en una situación similar a esta o peor todavía en Argentina, en un tiempo de gran hiperinflación. Lo perdió absolutamente todo, se fue a la bancarrota, terminó enfermándose, muriendo, no conocíamos al Señor. Yo me convertí en el primer integrante, luego de 5 años de haber muerto mi padre, en conocer a Yeshua, el Mesías, y qué bueno que Él me fue enseñando que la esperanza está en Él. Entonces las riquezas son inciertas, sino que tenemos que esperar en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sigamos leyendo. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí, y acá viene la palabra que estamos estudiando, hablando del cimiento, ¿no? Primero tenemos que poner el cimiento, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Entonces, mi hermano, no solamente que estamos echando un cimiento que de hecho los vamos a necesitar ahora, porque obviamente este cimiento nos va a sostener espiritualmente hablando, pero también este es un cimiento, mi hermano, que estamos preparando para el tiempo futuro, para echar mano a la vida eterna, dice la Escritura. Entonces, mi hermano, estamos viendo un texto, vamos a seguir viendo muchas cosas más. Echar el cimiento significa la piedra angular, pero también significa respetar
la doctrina, como leíamos en Efesios 2, de los profetas y de los apóstoles. ¿Y cómo fueron los apóstoles? Principalmente hablemos de los apóstoles. Ellos fueron personas totalmente desprendidas. Fueron personas totalmente generosas, como se nos está diciendo aquí en la palabra del Señor. No eran personas avaras. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, tan maravilloso, ¿verdad? ¿Y cuánto tenemos que aprender? Y tal vez, como suelo decir en una expresión un poco mía, estamos a años luz de ese nivel espiritual de los apóstoles, ¿verdad? Tenemos que reconocer, y por algo viene la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, no importa si tenemos mucho o tenemos poco, porque hay gente que tiene menos, pero igual está muy agarrado a las cosas de la tierra, y está llegando el momento donde esta tierra va a ser destruida, va a ser renovada y se va a establecer el reino del Señor. Y tenemos que aprender de Yeshua, que Él tampoco se ató a las cosas de la tierra. Él vino simplemente a cumplir el propósito del Padre, y el cimiento del Señor, si hablamos como el Hijo del Hombre, era un cimiento maravilloso. En ningún momento practicó el pecado, en ningún momento se desvió de la ley, siempre fue amoroso, misericordioso, siempre predicó la verdad, siempre siguió la justicia, rechazó obviamente toda tentación. 1 Timoteo 6:19 dice, atesorando para sí el buen fundamento. Y en este capítulo se habla, porque tenemos que remitirnos al capítulo, amén, por favor, que es tener buen cimiento, ser una persona generosa, no solo en lo material, sino en el amor, en dar gozo, en dar alegría, en dar ánimo. Todo lo que hemos recibido del Señor nosotros lo tenemos que dar y lo tenemos que compartir, amén. Vamos de ahí a 2 de Timoteo 2:14, saludamos a Isaac Rodríguez, Juan Carlos Bordón, entonces Julio Castro, mi esposa Cristina María. Gloria al Señor, que el Eterno les bendiga muy ricamente. 2 de Timoteo 2:14, seguimos viendo en la palabra del Señor. Estas son las cartas pastorales, son cartas muy importantes, y nosotros los pastores, los siervos del Señor, tenemos que dar ejemplo, tenemos que echar el buen cimiento. Sigamos viendo 2 de Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Esto vamos a seguir viendo en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces, mi hermano, remontándonos un poco a lo que veníamos enseñando, dejemos nuestras palabras. Volviendo un poco y haciendo la comparación con el tema de las leyes alimenticias, para aquellos que gustan de esta temática que es tan importante, y creo que vale la pena predicarla, porque mucho se ha hablado en este tema de la pandemia, ¿no? De tener un cuerpo alcalino y no un cuerpo ácido. Donde hay un cuerpo ácido, obviamente los virus y las bacterias tienen mayores posibilidades de perjudicar un cuerpo. De la misma manera, hermano, necesitamos la palabra alcalina del Señor. La palabra del Eterno es una palabra pura, es una palabra perfecta, es una palabra llena de sabiduría, no hay absolutamente ningún defecto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en aquellos días, recuérdales y exhórtales a que la terminen con las palabras humanas. Las palabras carnales lo único que pueden hacer es daño, y tenemos que limpiarnos de todo esto. ¿Cómo podemos echar el verdadero cimiento del Señor en nuestras vidas o en una comunidad si todo el día estamos levantando palabras que vienen de una inspiración satánica, que vienen de una mente carnal? Y cuando digo mente carnal es lo mismo que decir una mente que está bajo la influencia de Satanás, y muchos se me han enojado por esto, pero es la pura realidad. Entonces, hermano, esto no es para que nosotros nos pongamos mal, al contrario, esto es una bendición, el ser exhortado para que nosotros podamos renunciar a nuestras palabras carnales, que muchas veces son infladas por la influencia del enemigo. Entonces, hermano, por más que estamos en el Señor, a veces puede haber algún momento de debilidad, a veces nos estamos enfriando en las cosas del Señor. Entonces, hermano, el Señor dice que hablemos con salmos, con himnos. Hay que echar el cimiento. El cimiento, hablamos de Zorobabel, ¿no? Que regresó con Nehemías, con Esdras, a construir el templo en Jerusalén, y Esdras principalmente se encargó de echar el cimiento espiritual, ¿no? Porque el pueblo hacía mucho tiempo que no estaba estudiando la Torá, que no estaba comprendiendo los mandamientos del Señor. Entonces, hermano,
cuando nos damos cuenta de esta situación en nuestras vidas, nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por haber echado un cimiento de palabras negativas, ¿verdad? Esto será interesante poder profundizarlo mucho más, ¿verdad? Porque a veces decimos ser creyentes, pero no tenemos fe. Para que usted entienda esto, pongamos algunos ejemplos. No, de esta no vamos a salir. Ya me estoy muriendo, ya me estoy quedando sin dinero, nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? No, esto va de mal en peor. Entonces, mi hermano, ¿dónde está el Señor? Estoy hablando al pueblo del Señor, estoy hablando al remanente del Señor. Seguro que van a venir tiempos de crisis, tiempos de tribulación. Sabemos que muchos están lejos de la presencia del Señor, pero hay un remanente que se está restaurando. Y hay un remanente que tiene que estar fuerte en este último tiempo, y es muy importante controlar nuestras palabras. Como dice Santiago capítulo 3, ¿no? Porque a veces estamos encendiendo un bosque y lo estamos quemando y lo estamos haciendo pedazo, ¿verdad? Estamos destruyendo nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, destruyendo todo lo que el Señor nos dio porque estamos encaprichados en querer hablar nuestras palabras. Ya vamos a llegar, lo venimos mencionando muchas veces, el tema de la Torre de Babel. Quisieron edificar su torre, su propio nombre, su propia reputación. Todo lo que nosotros hagamos en términos de construcción en nuestras vidas o con la gente que nos rodea y que lo hagamos fuera de los límites de la palabra del Señor va a terminar mal tarde o temprano, la cual para nada aprovecha, dice acá 2 Timoteo 2:14. La cual para nada aprovecha. Entonces, ¿por qué sigue hablando lo que no tiene que hablar? ¿Por qué no respetamos los mandamientos del Señor? ¿Por qué no obedecemos los mandamientos del Señor? ¿Por qué no colocamos la piedra angular y Yeshua nuestro ejemplo? ¿Por qué no colocamos el cimiento de los profetas, el cimiento de los apóstoles y seguimos construyendo en base a esa doctrina tan maravillosa? Sino que es para perdición de los oyentes. Se lo dice la misma palabra tan claramente nos va hablando. Es para perdición, hermanos. Yo aprendí, me disculparán, pero voy a hablar verdad en el Señor. Todo mensaje que no está basado en la palabra del Señor lo apago, se terminó. No lo escucho más, no me importa lo que diga fulano, no, que es un gran siervo, una gran sierva. Si no está basado en la palabra del Señor, si me doy cuenta que está hablando él, que hay un espíritu de arrogancia, listo, se terminó, lo apagué, no voy a perder el tiempo, hermano. Porque yo necesito ser edificado. Así como el Señor me quiere edificar, yo necesito ser edificado a través del Señor y estoy obviamente necesitado como cualquiera de que muchos ministerios me puedan ayudar también, porque no soy el único, es obvio, pero que sean ministerios del Señor, hermanos verdaderos en el Señor. Verso 15, procura con diligencia, con responsabilidad presentarte a Dios aprobado, como obrero, veníamos hablando de ser un albañil, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se habla mucho acá de la palabra. Y la palabra es el cimiento que usted y yo necesitamos. La palabra es lo que nosotros necesitamos para poder corregir nuestras vidas, para poder sanar nuestro cuerpo, para poder sanar nuestra mente, para poder sanar nuestras emociones, para poder sanar nuestra vida espiritual. Si seguimos el modelo, el diseño del Señor tal cual está escrito, todo va a ir bien. Y si no lo seguimos, todo va a ir muy mal. ¿O acaso no es eso lo que el Señor le dijo a Moisés y Moisés se lo transmitió a Josué? Meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo te salga bien. Entonces, hermanos, terminemos con las responsabilidades de echarle culpa a medio mundo, cuando nosotros mismos somos los responsables de no prestar atención al diseño del Señor, que usa bien la palabra de verdad. Otra vez vuelve a la carga, ¿no? En el verso 16, mas evita las profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad, a la maldad. ¿Se da cuenta, amigo hermano, bajo qué influencia estamos? ¿Quién está reinando en nuestras vidas? ¿En qué porcentaje está el Espíritu del Señor en nuestras vidas? Dice la Escritura categóricamente, hay que evitar hablar en la carne. Claro, para evitar hablar en la carne, tengo que empezar a buscar más al Señor, ¿no le parece?
Y yo sé que el ministerio de exhortación no es fácil, hace 32 para 33 años que estoy en esto y no es fácil, pero vamos a seguir adelante porque para mí ha sido de gran bendición y lo va a ser para usted si acepta estas verdades. Porque nos está faltando reconocernos delante del Señor. ¿Sabe cuántos creyentes conozco de años? Aún en mi propia vida yo he detectado muchas veces, por eso le estoy hablando de corregir. Porque nos encontramos hablando, pero no conforme a la sabiduría de la palabra del Señor. Dice, y todo esto va a conducir cada vez más y más a la impiedad. O sea, no hay nada bueno en el cimiento que nosotros queremos echar en la carne. Para resumirlo, para que me entienda claramente, cada vez que usted quiera hacer las cosas como se le da la gana, o usted quiere traer su propia interpretación de la palabra del Señor, del tema que usted diga o quiera, las cosas no van a ir bien. Debemos sujetarnos y respetar al 100% las normas del Señor y todavía nos falta. Por eso está viniendo la palabra, pero qué bueno que estamos aplicando nuestro corazón para ir hacia adelante y no para ir hacia atrás. Lo que viene en el verso 17 y dice, y su palabra carcomerá como gangrena. La gangrena es una infección en el cuerpo, en la sangre. Y se está refiriendo a Himeneo y Fileto, que eran dos personas bien rebeldes, que se habían desviado de la verdad, que no le estaban prestando atención a la verdad, a la Torá, a la ley del Señor. Entonces eran como carcoma, era como un cáncer. Vemos la gangrena, esa infección, si no la detenemos. ¿Y cuál es la manera de detener la infección? Hay que leer todo el contexto, ser un obrero que trace rectamente la palabra de verdad. Yo sé que no es fácil, hermano. Le hablo a los que por ahí tengan este ministerio de la exhortación como el Señor me ha dado, bendito sea el nombre de Yeshua. Necesitamos muchos, por cierto. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Que muchos de nosotros tenemos que acercarnos más al Señor para tener un carácter mucho más firme y no ser tan endeble como veníamos viendo en la clase pasada. ¿Cuántas veces yo escucho, no, pero pastor, no me quiero meter en problemas, porque si digo esto de la palabra voy a tener problemas con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, con la familia, con la congregación, y yo no quiero tener problemas. Mi querido hermano, no es que uno quiera tener problemas, yo tampoco no quisiera tener problemas, pero vienen, como vinieron a Yeshua, como vinieron a los apóstoles, que fueron perseguidos, encarcelados, azotados. Pero hermano, no por eso nosotros vamos a dejar de predicar una verdad que la necesita todo el mundo, por más que ahora no lo esté aceptando, no lo esté entendiendo, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Dice el verso 18 que se desviaron de la verdad. Vaya relacionando, se desviaron de la verdad, tienen gangrena. No seas tan duro, pastor Jiménez, ¿no? ¿Cuántas veces me dicen? Qué bueno que le estoy llevando a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 18, ¿no? Porque ¿cuántas veces cuestionan la misma palabra del Señor? ¿Soy yo duro o qué está diciendo el Espíritu del Señor? ¿O qué está diciendo la palabra del Señor? Que se desviaron de la verdad y por desviarse de la verdad tienen gangrena y está siendo carcomido y están en peligro de extinción, de muerte si no se arrepienten. Claro que acá el tema era diciendo que la resurrección ya se efectuó, entonces todo el mundo estaba asustado, ¿no? Pensaron que se habían quedado. Y trastornan la fe de algunos, pero así como se habla de este tema, hay tantos temas donde la gente trastorna. Siempre les he dicho, están los dos polos, ¿verdad? No me quiero ir ni al polo recontra exagerado ni al polo recontra liviano. Me quiero mantener en el equilibrio, me quiero mantener en el centro de la revelación del Señor, ni agregar ni sacar. Dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, hace rato. El fundamento de Dios está ahí, usted lo toma, lo deja. Teniendo este sello, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la garantía? Así como un paquete de no sé, de hierba, de arroz, algún repuesto para el auto, ahí tiene el sello, la garantía. Conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, ¿quiénes son los que son de Él? Los que tienen el fundamento.
de su palabra, y por medio de su palabra se han limpiado y se han santificado y se han sanado de esta gangrena. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yeshua. No tomarás el nombre del Señor en vano. En el Antiguo Testamento era todo un riesgo entrar al tabernáculo, al santuario, el gran sumo sacerdote de la tribu de Leví, si no se humillaba, si no se arrepentía, si no seguía el modelo del Señor, pasar por la puerta, por el altar, lavarse las manos, los pies. Algunos dirán, che, demasiado, Le digo esto, hermano, porque son tantos años donde escucho crítica, no quiero escuchar más. Parece que la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Hay un pequeño remanente, pero muchos no. Y están engangrenados. Sus almas están en peligro de morir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque han rechazado el diseño del Señor, han rechazado el fundamento del Señor y han querido establecer su propio fundamento. No es que lo quiera decepcionar o pincharle el globo, pero mi querido hermano, con su fundamento se va para el infierno, esa es la pura realidad. Saludos al hermano Bernardino, nuestra hermana Nancy, sean bienvenidos, qué bendición. Continuamos, 2 Timoteo capítulo 2, 19, entonces apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yeshua. No es cuestión de invocar de los labios para afuera, tu vida tiene que tener un respaldo también. Qué lindo es invocar el nombre del Señor teniendo autoridad, porque ya vino la palabra, porque la palabra ya me viene limpiando, porque la palabra me viene limpiando de las infecciones emocionales, de las infecciones espirituales, porque la palabra ya me llevó a reconciliarme, arrepentirme con Dios, con la gente a la cual le hice daño, etcétera, etcétera. Bien, hermano, ahora sí vamos a entrar, esto había quedado un poco de la otra vez. En el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 9, el diseño de Yeshua, estamos hablando de construir conforme al diseño de Yeshua. Qué lindo ver esta palabra en Éxodo 25, 9, cuando Moisés subió a la montaña, ¿verdad? Y el Señor le reveló, él pudo ver el mundo espiritual. Porque el tabernáculo de reunión, esa tienda acá en la tierra, no era otra cosa que obviamente una sombra de lo que Moisés pudo ver. Su alma se elevó, estamos hablando 40 días y 40 noches en oración, en ayuno, en una santificación tremenda, donde su alma y aún todo su ser, obviamente estaba en una condición tremendamente óptima para poder escuchar a Dios. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando a nosotros. Estamos todavía en la tierra con muchos ruidos, con muchas telarañas que hay que sacar de la mente con el poder de la palabra del Señor. Éxodo 25, 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, vamos agregando otras palabras de otras traducciones, fabricarás conforme al modelo que yo te muestre. Así como un maestro mayor de obra, así como un herrero, así como un carpintero, a veces en trabajos grandes tiene ahí un plano que debe respetar. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, lo cual incluía no solamente las medidas, sino también los materiales, había que respetar. Lo que iba con oro, iba con oro, lo que iba con plata, iba con plata, lo que iba con bronce, era con bronce. Lo que era una tela de lino, era tela de lino. Lo que era una tela púrpura, había que respetar. Ni Moisés, ni Aarón, ni nadie podía hacer allí lo que quería, porque podía caer obviamente muerto. ¡Cuánta misericordia del Señor! Yo creo que el Señor parece que se da cuenta, somos una generación, pero tan a veces desubicada, que todavía tiene misericordia. Porque Él dice A, nosotros decimos B. Él dice blanco, nosotros decimos negro. No, a mí me parece otra cosa. Qué bueno, hermano, poner un poco la mirada en estos siervos del Señor, que no por nada tuvieron la unción que tuvieron, sino que tuvieron esa unción porque justamente fueron extremadamente fieles al diseño y a la voz del Señor. Dice, y el diseño de todos los utensilios, así lo harás, como yo te lo estoy diciendo. Yo no te estoy pidiendo opinión, Moisés.
Yo no te estoy pidiendo ninguna opinión, Gustavo Jiménez, no le estoy pidiendo opinión a ninguno de ustedes que están aquí, dice el Eterno. Simplemente lo único que quiero de ustedes es obediencia y fidelidad a lo que yo estoy revelando a través de mi palabra. Solamente eso. Vamos de ahí a Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, mientras los busca. Es un capítulo profético, porque es un capítulo que se va a cumplir más bien para la época del milenio, después que pasemos todo este tiempo de tribulación. El templo va a ser reconstruido en la ciudad de Jerusalén, y nosotros reinaremos con el Señor. Ya hemos estado estudiando esto. Busque Ezequiel 43:1, ya estamos leyendo. Quiero explicarle lo que está viendo Ezequiel, otro gran ungido del Señor. La gloria del Señor, si usted va unos capítulos más atrás, se había retirado en algún momento. Esto pasó en varias ocasiones con el pueblo de Israel. Cuando nosotros contristamos la presencia del Señor, obviamente el Señor se retira, y esto es una señal que a nosotros nos golpea, nos duele un poco, pero es necesaria para que nos demos cuenta que el Señor no se va a quedar en un lugar donde nosotros lo estamos maltratando. Entonces Ezequiel 43 habla ahora de que la gloria del Señor regresa al templo por la misericordia del Señor después de un largo tiempo. Dice, verso 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, estaba regresando a Jerusalén. Era un tiempo de compasión, de misericordia, y su sonido era como el sonido de las muchas aguas. La Biblia habla mucho de las muchas aguas. Aún Yeshua habló que si nosotros creemos en Él, correrán en nuestro interior ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es el poder del Espíritu Santo. También el agua representa muchas veces también la palabra del Señor. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Qué lindo, hermano, que el Espíritu del Señor pueda volver a entrar con poder y gran gloria en nuestras vidas. Y esa tierra árida pueda empezar a reverdecer con la presencia del Señor. Pero que no sea por un ratito, mi querido hermano y hermana, amigo. Porque a veces tenemos un ratito de arrepentimiento, como me enseñaron ustedes acá en Paraguay, mishimi, así de chiquitito, y gozamos un ratito. Pero hermano, yo no quiero que usted goce un ratito, yo tampoco quiero gozar un ratito. Quiero nadar en los ríos del Señor permanentemente. Pero cuántas veces viene esa gloria y nosotros la expulsamos, la sacamos porque somos atrevidos, porque otra vez volvemos a reincidir en el pecado. Dice, la tierra resplandecía a causa de la gloria del Señor. La tierra recibe agua, la tierra recibe el resplandor del sol de justicia, ¿verdad? Como dice la Escritura, que ese sol de justicia es Yeshua el Mesías. Versículo 3. Aleluya, dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando el Eterno, ahí está mal traducido en la Reina Valera, hay que corregirlo, cuando el Eterno vino en su momento para destruir la ciudad, ¿no? Ezequiel está recordando que la misma presencia del Señor, que se había ido y había venido también para destruir a Jerusalén por los pecados cometidos, ahora está regresando. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Yahweh entró en la casa, en el templo. Aleluya, eso es lo que el Señor quiere hacer ahora en nuestras vidas, mi querido hermano. Por la vía de la puerta que daba al oriente. Qué lindo, hermano. Tenemos un Rey de Reyes, un Señor tan amable, tan respetuoso. ¿Por dónde entró? No entró por la azotea. ¿Por dónde entró? Entró por la puerta. ¿Por dónde tiene que entrar? Por la puerta de tu corazón. ¿Cuántos le van a abrir verdaderamente la puerta al Señor? Y ya vamos a ver, cuando Él entre, ¿qué te va a dar? Ya lo vamos a ver en unos instantes. Te va a dar un diseño. No es que él va a entrar y vos vas a hacer con Él lo que quieras y le vas a decir lo que quieras y le vas a decir, Señor, aprueba mis planes. No, Él va a entrar con mucho respeto, si nosotros lo dejamos entrar, y prepárate. Porque cuando el Señor entre, Él te va a poner en la mesa cuáles son los planes de Él.
los planes de Él para contigo. No, pero yo no estoy pensando en eso. Señor, quédate tranquilo, yo no tanto quiero lo que tú me estás presentando. Bueno, entonces el Señor se va a volver a ir. Se lo digo por experiencia, no es lo que usted quiera hacer, no es lo que yo quiera hacer. No es por donde usted quiera ir, no es por donde yo quiera ir, es por donde el Señor me quiere llevar, aleluya. Y todos los siervos tuvieron inconvenientes con esto hasta que crucificaron la carne, porque esto se trata obviamente de crucificar la carne. Sigamos leyendo. Entró por la vía de la puerta que daba al oriente, por esa puerta se había ido y por esa puerta estaba regresando. Verso 5, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Todo esto lo está viendo en visión el profeta Ezequiel. Y aquí que la gloria del Señor comenzó a llenar la casa. ¿Cómo necesitamos que la gloria del Señor llene la casa? Pero para esto tenemos que humillarnos y postrarnos. Sigamos leyendo. La Reina Valera está subtitulando ahora a partir del versículo 6. Dice, leyes del templo. Y ahora el Señor comienza a transmitir cómo Él quiere el templo para la época milenial. Va a ser un poco diferente a los templos anteriores. Y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. ¡Wow! Cuesta bastante, ¿no? Porque uno se detiene en tantas palabras. Hoy nosotros somos el templo, hermano. ¿Qué tendríamos que ser nosotros? Lugar de la presencia del Señor. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Pero el Señor no puede morar donde hay ratas, donde hay serpientes, donde hay escorpiones. Creo que me hago entender bien, amén. Entonces, hermano, hay que limpiarse. Este es el lugar de mi trono. Ya va a entender por qué le estoy diciendo todo esto, porque los reyes de Israel, ya lo va a decir el profeta en algunos versículos más abajo, hicieron cualquier cosa en el palacio y en el templo. Ezequiel mismo relata eso en otros capítulos anteriores, cómo adoraban a Tamuz, cómo adoraban al sol, cómo había orgías. Llegaron inclusive a colocar los cuerpos de los reyes ahí cerca del santuario y los adoraban como los adoran los paganos. Una perversidad terrible. Yo me pregunto, querido hermano y hermana, amigo, ¿tú has cuidado tu templo? Ah, no, termina el culto ¿y qué? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde sigue tu mente, tu corazón? Nos volvemos a enchastrar con palabras humanas, como decíamos al principio. Volvemos a la queja, volvemos a la crítica, volvemos a la murmuración, volvemos al chisme, volvemos a la soberbia, volvemos a los programas un poco negativos, sucios de la televisión. Entonces, hermano, echamos a perder absolutamente todo. Este es el lugar de mi trono. Obviamente sabemos que hay un trono celestial, pero está hablando del santuario. Nosotros ahora somos todos los hijos del Señor, somos el templo. Este es el lugar de mi trono, el estrado vendría a ser, ¿verdad? El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Por lo menos ese es el anhelo del Eterno. Y nunca más será profanada la casa de Israel, mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones. O sea, la gloria del Señor está entrando. Ezequiel está viendo todo esto. Pero él está diciendo que ahora, en esta época, en el milenio, ya nunca más lo que había acontecido en el pasado tiene que volver a suceder, obviamente. Ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Esos cuerpos de los reyes estaban en lugares de idolatría, pero también nos cuenta la historia que algunos eran enterrados ahí en el templo, donde el Señor había dado orden por la ley de que no tenía que tener contacto el templo con la muerte, ni aun los sacerdotes podían tocar las cosas muertas. Sigamos viendo en la palabra del Señor, Ezequiel 43:8, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral. ¿Qué significa esto? Voy a leer otra versión. Ellos edificaron su puerta junto a la puerta mía. Si usted estudia la Torá, la ley del Señor, el templo tenía que estar en el monte de Sión. El Señor lo toleró por un tiempo, pero después vinieron los juicios. Y está diciendo que para la época del milenio, pero nosotros estamos haciendo el paralelismo para nuestras vidas, el lugar del templo del Señor es el templo del Señor, no es la casa del cocinero, del barrendero, de fulano, de mengano. No.
Ellos tenían que estar a una gran distancia. Había que preservar la santidad del templo. Y esto es profundísimo para nosotros, hermanos, preservar la santidad de la mente, preservar la santidad de nuestras emociones, no descarrilarnos cada 2 por 3. Ellos edificaron su puerta junto a la puerta mía o de mi templo y sus postes junto a los postes míos. ¿Quién va a querer una construcción así? Por eso hay leyes también de la construcción que no se respetan, ya lo sé, ¿no? ¿Cuántos tienen graves problemas con esto? No, tiene que haber una medianera, tiene que haber un pasillo, amigo. Eso es algo básico, para que usted tenga su intimidad, yo tenga mi intimidad, etcétera, etcétera, para que no haya problemas también de cañería, porque el día de mañana por ahí hay que ir del otro lado y romper o pintar. Una barbaridad lo que habían hecho los reyes bajo su propio diseño. Nadie les mandó a hacer esto. Y posiblemente, hermano, y eso es lo que quiero que reflexione y medite, por ahí nadie te mandó a hacer lo que estás haciendo. Por ahí nadie te mandó a predicar lo que estás predicando. Por ahí lo que estás predicando no viene del Señor, es tu propia mente. Sigue diciendo acá, y no había más que una pared entre mí y ellos, y profanaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron. Por esta causa los consumí lleno de indignación, hablando en el tiempo pasado, ¿verdad? Versículo 9, acá viene algo muy importante, mi querido hermano. Gloria al Señor. Dice, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. O sea, el Señor está entrando con su gloria, con sus aguas impetuosas, con su resplandor, pero el que manda es Él, no nosotros. Y Él dice, ahora, el que está ordenando, el que está diciendo, el que está hablando, es Él a nosotros. Arrojaremos lejos toda la fornicación física, espiritual y los cuerpos muertos de los reyes, que el Señor no los quería más en ese lugar, obviamente. Y entonces sí, habitaré en medio de ellos para siempre. Vemos cómo los reyes y aún los sacerdotes habían abusado terriblemente del templo, del monte del Señor, porque es el monte del Señor, no es nuestro monte, nuestra vida no es nuestra, es del Señor. Podemos ir viendo entonces Ezequiel 43:10. Ezequiel 43:10. Y todo esto, mi hermano, había traído un daño moral, espiritual, en aquellos días al campamento de Israel de una manera terrible. Tu hijo de hombre, verso 10, muestra ahora. Qué lindo, hermano. Vuelvo a repetir, el Señor entró y el Señor empezó a decir lo que a Él no le gustaba que nosotros estábamos haciendo en el pasado. Y ahora viene a la carga nuevamente con su diseño. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel. ¿Cuál es mi trabajo como servidor del Señor? Mostrarle a la casa de Israel y a la casa de Judá esta casa, este templo, este diseño, la verdadera exposición de la palabra del Señor. Y avergüéncense de los pecados y midan el diseño de ella. Qué lindo, hermano, acá hay algo muy importante. Yo lo puedo enseñar y lo enseño con autoridad, hermano, porque a mí me pasa a menudo, por no decirte todos los días, que estoy trabajando con el Señor, con la palabra del Señor, estudiando, meditando, preparando todo esto. Hermano, es tremendo y eso es lo que realmente anhelo que pueda suceder en esta hora, que cuando viene el diseño de la palabra del Señor, lo primero que vamos a sentir, hermano, es una vergüenza de lo mal que hemos hecho las cosas. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuántas veces detecto que hay gente que está tan mal porque viene la palabra? No, esto no era para mí, Esto es para el otro, esto es para el que está para atrás, esto es para el que está para el costado mío. Yo no puedo decir lo mismo, hermano. Agradezco que el Señor me presente su diseño todos los santos días frente a mí. Gustavo, te olvidaste, este es mi diseño, por si te olvidaste, este es mi diseño. Por si te olvidaste, este es mi diseño. Pero ¿sabe qué? Es que el tema es que no queremos mirar muchas veces el diseño del Señor. Y ¿sabe que el Señor se va? ¿Y quién es el que entra por la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón? Satanás. Sea que le agrade o no, pero es así, o entra Dios o entra Satanás. No se puede servir a dos señores. O somos del Señor o somos de Satanás, una de dos.
Entonces, hermanos, si nosotros rechazamos el diseño del Señor, vamos a estar recibiendo el otro diseño. Qué lindo, hermano, cada vez que viene una palabra, cada vez que viene una enseñanza, está viniendo el diseño del Señor para tu vida, para mi vida. Y ese diseño, en primer lugar, nos confronta para que tengamos vergüenza. Y sobre todo los que tenemos tiempo en el camino del Señor, tengamos vergüenza de tanta palabra, de tantos planos que el Señor nos extendió. ¿Y nosotros qué hicimos? Nada, o casi nada. La construcción está vacía, está pelada, no se ha terminado porque no le hemos permitido al Señor, como veíamos al principio, ser el constructor, ser el arquitecto. Se lo digo con mucha autoridad, pero con mucho amor, mucho cariño, mucho gozo también. ¿No te cansaste de construir tu vida en la carne? Yo pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿cuántos chichones más quiere sacarse en la cabeza? Por ahí quiero tener una cabeza llena de golpes, ¿no? Qué lindo es poder andar en el espíritu de la palabra, sin criticar, sin cuestionar. Este es el camino, y seguirlo, lo que el Señor ha trazado para nosotros. Verso 11, y si se avergonzaren, hay que ir despacio tragando esto, mastique, de todo lo que han hecho. No, yo no hice nada, ¿no? Algunos dicen así, ¿verdad? Verso 11, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, háganles entender el diseño de la casa. Acá hay una revelación especial, hermano. Por más que yo esté 200.000 horas con ustedes, si en primer lugar, como nos muestra el diseño del tabernáculo, no entramos por la puerta y en el altar nos humillamos de todas nuestras abominaciones, nunca tendrá la capacidad de poder entender. Porque el Señor no puede empezar a impartir revelación hasta que nosotros no reconocemos la primera y básica revelación del Señor a nuestras vidas, que es que nosotros somos pecadores y tenemos que pedirle perdón al Señor en primer lugar. Si reconocemos lo malo que hemos hecho, entonces el Señor comienza a revelarnos, pero también porque esa revelación llega a nosotros, porque se van corriendo las vendas, va saliendo, es como una arteria que estaba taponada. Cuando usted la destapa porque está comiendo alimento alcalino, gloria al Señor, entonces va a tener mayor fluidez del flujo sanguíneo, va a tener mayor oxigenación, va a poder pensar, va a poder razonar, va a poder caminar sin agotarse, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, por consecuencia, cuando nosotros reconocemos, número uno, que hemos hecho mal las cosas del Señor o que estuvimos resistiendo mucho tiempo el diseño del Señor, vamos a poder entender el diseño del Señor. ¿Y qué dice el verso 11? Sus disposiciones, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas las descripciones del nuevo santuario. Está hablando acá literalmente que se va a construir para la época del milenio. Todas las configuraciones, así como una computadora, ¿no? Tiene diferentes programas, configuraciones, y todas sus leyes, descríbelo delante de sus ojos. Entonces, hermano, ¿por qué es necesario congregarse, estudiar la palabra? Porque somos tan ciegos, somos tan sordos. El diablo se ha encargado de embotar tanto nuestra mente porque nosotros se lo hemos también permitido, ¿verdad? Porque de alguna manera teníamos una inclinación al mal y porque nos gustaban las cosas del mundo. Pero qué bueno que en esta hora ya no nos guste más y estemos renunciando a lo mundanal y estemos amando las cosas del Señor. Dice, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Entonces, hermano, como fue en el tiempo de Moisés y como va a ser en el tiempo del milenio, está diciendo Ezequiel, debemos respetar exactamente las formas del Señor, las reglas del Señor, los moldes del Señor, las configuraciones del Señor, las descripciones del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Termina el verso 12, esta es la ley de la casa, del templo, sobre la cumbre del monte. Está hablando de Jerusalén, pero hacemos el paralelismo para nosotros. El recinto entero, toda tu vida entera,
todo en derredor. ¿Qué dice la Escritura? A ver si esto lo inventó el pastor Chiménez. No, está escrito en la palabra del Señor. Será santísimo. He aquí que esta es la ley del templo de la casa del Señor. ¿Cuánta gente yo he escuchado en el camino del Señor diciendo, pastor, yo no quiero entrar tan adentro? Yo me quedo acá en la primer puertita, ¿verdad? Acá nomás, entre la puerta y el altar, ahí nomás me voy a quedar. Esa va a ser mi condición espiritual hasta que venga el Señor. Y nos perdemos de muchas cosas. Puede ser que alcance la salvación, pero vas a estar siempre limitado. No podrá usarte el Señor plenamente. No podrá. Y aún corres el peligro en esa condición, en ese límite, aún de salir para afuera, como ya lo hemos visto. En algunos estudios anteriores hemos hablado de aquellos que fueron iluminados, pero volvieron a recaer porque se rebelan contra el diseño del Señor. Entonces el recinto entero, todo en derredor, será completamente santísimo, cuerpo, alma y espíritu, como lo dice Pablo hablando a Tesalónica. Entonces, hermanos, todo nuestro ser, lo acepta, no lo acepta, el diseño del Señor. No es solamente la parte de adentro, es todo, la parte de adentro, las emociones, la mente, los pensamientos, los razonamientos, nuestro cuerpo también. Hoy que el cristianismo, entre comillas, le pega y pisotea los mandamientos dietéticos porque quieren ser glotones. ¿Y qué dice la Escritura? Que los glotones no entrarán al reino de los cielos. ¿O no es eso lo que dice la Escritura? Que en los tiempos de Noé, que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. ¿Cómo eran en los días de Noé? Comían, bebían, estaban en fornicación, en adulterio, se casaban, se descasaban, se volvían a casar, ¿verdad? Bien, hermano, tenemos un tiempo más, vamos a aprovecharlo. Vamos a hablar dentro de construir de acuerdo al diseño de Yeshua. Vamos a ver algunos mensajes especiales también del templo, del tabernáculo. Obviamente el Señor es el arquitecto. Eso ha quedado claro en la escritura que compartíamos en Hebreos 11. El Eterno es el arquitecto. Pero si hacemos la similitud con los tiempos de Moisés, ¿quién era Moisés? Era el administrador. Moisés era el administrador. Luego estaban los israelitas, o algunos israelitas, que eran los obreros. Dentro de esos obreros estaban los que tejían, estaban aquellos que trabajaban el oro, el bronce, la plata, y con todo eso se construyó el tabernáculo de reunión, posteriormente el templo de Jerusalén. Entonces, hermano, yo podría ser un administrador, o podría ser un obrero, lo que el Señor disponga. Siempre el Señor va a ser el arquitecto. Él es el arquitecto. Acá abajo en la tierra el Señor puede dejar algún administrador, los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, etcétera, etcétera. Y luego están los obreros que también, llenos del Espíritu Santo, están sirviendo a la causa del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 31. Este es un tema maravilloso, es un tema que necesitamos, es un tema que nos va a restaurar, es un tema que nos va a enseñar realmente a poder conducirnos conforme a la voluntad del Señor. El llamamiento de Bezalel y de Aholiab, hoy el tiempo no nos va a dar. Luego vamos a ver el contenido profético que tiene cada uno de estos nombres, que es realmente maravilloso. Éxodo capítulo 31, versículo 1. Entonces está el arquitecto, el Señor le da el modelo a Moisés, y Moisés es el administrador, y bajo la guía del Espíritu Santo, él tiene que llamar, o el Señor mismo va a llamar a las personas que van a colaborar para poder edificar este diseño. Entonces, hermano, ¿de qué se trata todo esto, verdad? Obviamente, soy como un tejedor, soy como un albañil al predicar la palabra del Señor. El Señor, a través de mi persona, de este ministerio, está pretendiendo terminar de construir algo en términos espirituales dentro de tu alma, dentro de tu vida, dentro de tu hogar. Éxodo 31:1, habló Yahweh a Moisés. Qué lindo esto, hermano. Acá no se trata de palabras humanas, vuelvo con esto. Habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Esto ya lo vamos a ver lo que significa.
y lo he llenado del Espíritu de Dios. Por supuesto, para poder echar el cimiento del Señor o construir el modelo del Señor en una congregación o todo lo que el Señor quiera hacer en términos espirituales, necesitamos, siempre lo ha dicho la palabra del Señor en un libro o en otro libro, personas del Señor. Verso 3 dice, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en conocimiento y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, la plata. Acá está hablando de cosas materiales, que obviamente tienen que ver con las cosas del Señor, pero también esto tiene que ver con las cuestiones espirituales, en plata, en bronce. Sigue diciendo el versículo 5, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Qué lindo es saber que el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Hay dones a nivel de las cuestiones donde podemos trabajar, como dice acá la Escritura, materia física, ¿verdad? Pero cosas que el Señor nos está pidiendo, como en aquel tiempo, y también obviamente los dones para predicar, para enseñar, para liberar, para poder aconsejar. Versículo 6, y aquí yo he puesto con él a Aholiab. Eran dos personas también que iban a colaborar muy cerca de Moisés y que iban a dirigir o iban a supervisar la obra, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, hermano, así como en aquel tiempo había que construir esta tienda, hoy necesitamos construir los templos del Espíritu del Señor, y no es una cosa, yo diría que eso es mucho más difícil que esto todavía. No es una cosa que uno pueda construir en un segundo. Yo creo que todos nos podemos dar cuenta de esta situación. Es más, algunos lo demoran porque, vuelvo a repetir, en tanta dureza que se podía construir en 3 o 4 años, ya van 20 años o 30 años y no hay nada. ¿Y por qué, mi querido hermano? Puede haber muchas razones. O porque nadie se dedicó a querer construir algo en tu vida, no es mi caso. Por eso hace unos cuantos mensajes dije, soy libre de la sangre que se pudiera llegar a perder en algún momento, porque yo me he dedicado a través de la enseñanza a construir en la vida de muchos. Ahora, si la construcción no está, o porque no hay alguien que quiera construir de parte del Señor, o porque permanentemente rechazamos los materiales del Señor. Esto no, esto no, esto no, bueno, algo sí, pero esto no. Entonces ya no es la culpa ni del arquitecto, ni de Moisés, el administrador, sino que la responsabilidad es de la propia alma que está en una condición de total rebeldía. Versículo 7, ¿qué es lo que había que construir para que hagan todo lo que he mandado? El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, etcétera, etcétera. Usted puede leer todo lo que había que construir dentro del tabernáculo. Nos vamos a una referencia muy similar en Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, versículo 30. Entonces, hermanos, yo reconozco, hay mucha gente que está en el pastorado o en la enseñanza y no está construyendo bien porque obviamente un evangelio diferente, un evangelio extraño, pero también está la otra, donde hay personas que estamos queriendo poner el cimiento y la gente no se deja. La gente ha decidido ser parte de la gran ramera que va a ser destruida al final de los tiempos. Éxodo 35, 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, el Eterno ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Vuelvo a repetir esta escritura, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Obviamente ningún ministerio se puede cumplir sin la llenura del Espíritu Santo. No somos nosotros, no es nuestra sabiduría carnal la que puede hacer algo bueno, ya lo hemos visto. Al contrario, nuestra sabiduría trae gangrena, nuestra sabiduría trae infección, nuestra sabiduría trae ruina, trae maledicencia, trae destrucción. Dice, lo he llenado de sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte, verso 32, para proyectar diseños.
para trabajar el oro. Gloria al Señor. ¿Qué es el oro? El oro representa la naturaleza del Señor. Es lo... Entonces, hermano, que ore por nosotros, ore por los siervos del Señor, que recibamos unción para poder trabajar sobre su vida, para poder colocar ese oro, que es la naturaleza de Yeshua. En mí no está otra cosa más que poner la naturaleza de Yeshua en su pueblo, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Porque el lugar, como hemos leído en Ezequiel, en derredor, el lugar entero tiene que ser santísimo. Luego se habla de la plata. La plata está hablando de la redención. Gloria al Señor. El bronce. El bronce habla del juicio sobre el pecado. Y todo esto cayó sobre la persona de Yeshua. Pero aún haciendo un paralelismo, hermano, porque algunos no se estremecen ante esto, ya lo hemos leído en 1 Corintios 11, a la hora de la Pascua, de la Cena del Señor. El juicio que emite la misma palabra del Señor sobre nuestras vidas es algo bueno. Dice que nos juzguemos, que nos examinemos para que no seamos condenados con los mundanos. Todos estos materiales queremos ir poniendo a través de la exposición bíblica, a través del trabajo de la enseñanza, a través de estar colocando allí cada día, en cada enseñanza, el oro, la plata, el bronce, verso 33, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Bueno, se nos va el tiempo, podemos estar unos minutos más. Esas piedras de engaste que representan las tribus de Israel en el pecho, del corazón y sobre los hombros. Está hablando de la intercesión, está hablando del amor verdadero en la verdad. No el amor emocional del mundo. Entonces, hermanos, estamos trabajando a través de la enseñanza para poner estas cosas. Poner las piedras preciosas. Usted no puede ser un creyente infructífero. No ora, no intercede, no tiene amor, no tiene sensibilidad, no predica la justicia, no predica la santidad, no ayuda a otros a levantarse en términos espirituales. Vuelvo a repetir, de acuerdo al diseño del Señor, no a nuestra humanidad caída. Sigue diciendo entonces, verso 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Acá agrega algo más en esta escritura. Lo que hemos recibido es para enseñar y para que usted enseñe a otros y para que ellos enseñen a otros y para que nos podamos reproducir, hermano. Me da mucha tristeza a veces, hermano, no es que uno quiera cantidades, pero me refiero a que realmente nos movamos para el reino del Señor. Somos a veces como el pueblo de Israel, los mismos ahí batallando en el desierto. Hoy es lunes, ¿de qué me puedo quejar? A ver, hoy me tengo que quejar de algo porque hoy es lunes. Hoy es martes, A ver, ¿de qué me puedo quejar? Bueno, me voy a quejar de otra cosa. Atamos la quejabanza en vez de andar en la alabanza. Andamos rezongando en vez de mirar los campos que están blancos y están listos para la cosecha. Qué bueno poder enseñar, poder orar, poder interceder, poder evangelizar. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así como así él como Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces, hermano, de alguna manera, aunque yo personalmente nunca fui ni un buen pintor, ni un buen carpintero, pero por lo menos ser un albañil, ser un trabajador del Señor y procurar hacer en tu vida, con la ayuda del Señor, con la dirección del Señor, con la dirección de su palabra, el mejor diseño del Señor en tu vida, en tu corazón. Aleluya. Entonces estamos ahí con la palabra, con el martillo de la palabra, estamos tallando. No son golpes de muerte, son golpes artísticos. Son golpes de vida. Como el candelabro de oro se hizo de oro puro, a martillo labrado. Un trabajo impecable, maravilloso. Eso el Señor está haciendo particularmente en nuestras vidas y muchas veces usando los diferentes ministerios. Vamos terminando, verso 35. Él los ha llenado con destreza
con la destreza necesitada, dice otra versión. Estoy leyendo el versículo 35, pero otra versión. Entonces, hermanos, si el Señor te llamó, no, yo sé que al principio somos como Moisés, envía a otro. Somos como Jeremías, Señor, estoy cansado, qué pueblo que me diste, por el amor de Dios. No quieren escuchar, pero después el Señor lo volvió a levantar. Elías dijo, bueno, acá me muero, Señor, ya voy a tus brazos. Sácame de esta tierra de una vez por todas. Y el arquitecto dijo, vos no te vas a ningún lado, vos vas a morir cuando yo te diga. Come y bebe porque largo camino te resta, y tuvo que seguir predicando en tiempos angustiosos, difíciles. Hermano, sé por experiencia, el Señor nos dará la destreza, el Señor nos dará la habilidad. No quiero avanzar mucho porque lo que viene va a llevar tiempo, hermano. ¿No será, mi querido hermano y hermana, que tienes años rechazando el diseño del Señor? Eres parte de esas multitudes que al final gritaron, crucifícale al final. Eres parte de esas multitudes, bueno, Señor, mientras el Señor me da panes está todo bien. Mientras el Señor me da peces, aleluya, hosana en las alturas. Pero ¿qué tal cuando el Señor dice, sígueme? Ahora quiero que pastorees. Ahora quiero que profetices. Ahora quiero que exhortes. Ahora quiero que vayas a los reyes y les des esta palabra. Que el Señor nos ayude, Él nos dará la destreza que necesitamos para todo tipo de trabajo, ya sea hecho por un artesano, un diseñador, un bordador, usando hilo de azul, púrpura, escarlata, lino fino o un tejedor. Ellos tienen la destreza para todo tipo de trabajo y diseño. Entonces, hermanos, seguiremos hablando de esta hermosa temática, construyendo de acuerdo al diseño de Yeshua. Si no, te puedo asegurar que te vas a ganar muchos tirones de oreja de parte del Señor. Ya nos hemos ganado unos cuantos, pero es tiempo de enderezar nuestros caminos, porque en eso hay bendición para nosotros y para muchos que están esperando la bendición del Eterno a través de un diseño apropiado. Amén. Vamos a orar. Con la ayuda del Señor nos estamos encontrando entonces el viernes, como siempre, en el mismo horario. Padre del cielo, te alabamos. Tu nombre sea engrandecido, sea exaltado por siempre y para siempre, Señor. Señor, agachamos nuestra cabeza, inclinamos nuestro corazón, Señor, en el precioso nombre de Yeshua, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por ese espíritu de soberbia que nos ha controlado, por esas palabras de soberbia que nos ha controlado, por ese molde, Señor, distorsionado que hemos recibido y que hemos aceptado, Señor, en muchas oportunidades. Señor, hoy renunciamos, hoy rechazamos, Señor, todo operativo del enemigo en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua, se destruya el diseño de Satanás en nuestras vidas ahora. Todo lo que el diablo construyó a través del tiempo caiga en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua renunciamos a las tradiciones, renunciamos a la religiosidad, renunciamos aún a lo que nos enseñaron equivocadamente nuestros padres, nuestros maestros. Los amamos, pero renunciamos. Es más, si queremos ir a ellos ahora con el diseño de Yeshua, queremos bendecirlos con el diseño de Yeshua, que es el mejor. Te damos gracias, Señor. Limpia nuestra genética, Señor. Limpia nuestras células, limpia nuestra mente, limpia la información. Limpia nuestras configuraciones. Limpia nuestras descripciones. Lo tienes que recibir, hermano, hermana, quien sea. Debes reconocer, renuncia de una vez por todas. No todo lo que aprendiste fue del Señor, aún dentro de muchas congregaciones. Esto no lo decimos por maldad.
Esto lo decimos para que tengas salvación y tú puedas llevar este diseño para que muchos se salven también. Recibe toda la gloria y la honra, Señor. Señor, quiero ser un obrero tuyo, Señor. Un sencillo y humilde obrero tuyo, Señor, para tu gloria, Señor, en lo que tú dispongas. Si hay que tejer, si hay que bordar, si hay que hacer lo que fuere a nivel material, a nivel espiritual, a nivel emocional, heme aquí, Señor. Entra por la puerta del oriente con tu gloria, con las muchas aguas, con el resplandor tuyo, que la tierra vuelva a reverdecer y a resplandecer, Señor. Y ahora les mostrarás el diseño y se avergonzarán de sus pecados. Saca de tu vida, saca toda abominación. Debemos ser un templo puro, un templo apartado para la gloria del Señor. Todo lo que levantaste en pecado al lado del altar del Señor, sácalo ahora en el nombre de Yeshua. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta liberación que estamos recibiendo en esta tarde, noche, Señor. Grande es tu amor, grande es tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor. Que esta palabra sea de gran provecho, Señor. Sea una palabra constructiva. Sea una palabra de edificación, Señor. Sea una palabra que eche el fundamento, el cimiento sólido. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Yeshua. Y decimos todos juntos, amén y amén. Gracias por los saludos, queridos hermanos. Estaré ahora también entregándole mis saludos a cada uno de ustedes. Sea el shalom y con la ayuda del Señor hasta el próximo viernes. Amén.